Empezamos unas nuevas series. Hay una fuente. Padre, abrimos nuestros corazones hacia ti y llevamos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender qué se dijo. Ayúdanos a tener una revelación. Es una revelación tan poderosa en tantas áreas, de tantas formas. La sangre de Jesús. Estamos agradecidos por tu sangre, Señor. Aquel día, una fuente debería estar abierta para la casa de David, para los israelitas en Jerusalén. Debería ser en ese día que voy a cortar el nombre de los ídolos ese día. También llamaré a los profetas. Debería ir al pasado. Ellos no deberían vivir porque han hablado mentiras. Y debería ser en ese día de que cada profeta esté avergonzado de sus visiones. Y ellos dirán que no son profetas, son granjeros. What are these wounds between your arms? Then he will answer, these with which I was wounded in the house of my friends. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. Then I will turn my hand against the little ones. And it shall come to pass in all the land, says the Lord, that 2/3 in it shall be cut off and die, but 1/3 will be left in it. I'll bring the 1/3 through the fire, will refine them as silver is refined, and test them as gold is tested. And they will call on my name. I will answer them. I will say, this is my people, and each will say, the Lord is my God. You may be seated. Pueden sentarse. For those of you that are maybe Por newer esos, believers, that may seem por like aquellos que sean a nuevos relatively creyentes, obscure chapter. But this is a este es messianic un chapter. This capítulo chapter is speaking of Jesus Christ. que habla de Jesús. And again, Por algunos de ustedes que han leído a través de la Biblia, que han visto tantos versos que hablan de Jesús. He leído todo el capítulo solo para tener contexto, porque no había duda de que Jesús venía como el Mesías. What are these wounds between your arms? And then he will answer, those with which I was wounded in the house of my friends. And you know, it's amazing that even when Incluso Christ cuando rose from Jesús death, se levantó he de still la had the muerte, holes in his hands and in tenía his feet. todos And we know that esos story of agujeros Thomas en when he sus was manos y en doubting, he sus said, pies. look at my hands, Y my cuando feet, Tomás and dudó, él pudo his mostrarle los side, of course. agujeros en sus And manos so, y en sus pies. the wounds with which I was wounded in the house of my friends. And the house of Israel, La and the casa de Jewish Israel, people, of course, de los judíos, being the house of his friends. And let me say this, they're still his friends and his en la family. casa de su familia, de sus amigos. What God does with the Jewish people yet. It's a Es un powerful capítulo chapter. muy However, I poderoso want to focus y quiero specifically on the first enfocarme en verse. el primer Zechariah verso. 13:1. In that day a En aquel fountain día, shall be opened una for the house of fuente David debería ser and for the abierta para inhabitants la of casa de Jerusalem, David, for sin and for para los uncleanness. pecadores And y the para NIV, los on impuros. that day a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants Y of todos Jerusalem los to cleanse them from sin and que habitaban en impurity. Israel podrán ser And it limpiados was this de sus very Bible verse impurezas y that pecados. inspired William Cooper to write the words to the immortal hymn, There is a Fountain. Hay una And fuente Ranga sang it so beautifully earlier. There is a fountain que filled with está blood drawn llena from de la Emmanuel's sangre veins, de and Jesús sinners plunged beneath that que flood, corre por las lose all venas de their Manuel. guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day, and there may I, though vile as he, wash all Y my todos sins nuestros away. pecados pueden Dear ser dying limpiados Lamb, ahí. thy precious blood shall never lose its power, till all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Ere since by faith I saw the stream thy flowing wounds supply. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave, then an ennobler, sweeter song I'll sing thy power to save. And that's William Cooper, 1731 to 1800. And so, no matter where No life may importa find you dónde te today, encuentres en la vida, good, bad, or indifferent, bien o know that mal, there is a tienes que fountain. saber de A que hay fountain una of grace fuente and de mercy, gracia, a de fountain of piedad, life, love, and de amor, liberty. de You libertad. may have failed, Tal vez habrás but there is a fallado, fountain. pero hay una fuente. Or others Tal may vez have otros te failed fallaron you. a ti, Know that there is pero a tienen que fountain for saber que them también as hay una well. fuente para Amen. ellos. You might have just been released Tal from vez prison. saliste de prisión. Know that there is a fountain Tienes that que cleanses saber us de que hay from una the fuente stigma que of nos yesterday. limpia del Irrespective of estigma what people may say de lo que or pasó think or antes. do, know this, there is a Incluso fountain that we si la can gente run tiene to otras that offers opiniones, us forgiveness, cleansing, and a fresh siempre hay start. un nuevo inicio. You know what the greatest gift God gives us is Ese the es gift el of a new mayor beginning. regalo que He Dios gives nos us a da, new heart. un He gives nuevo us a new empiezo. life. Revelation 21 verse 5, behold, I make all things new. Know Tienen que that saber God que can make Dios all puede hacer things new, cualquier cosa even nueva, for you, no matter where incluso you've para been or ti, what no you have importa done. lo que hayas hecho en el pasado. Back to the hymn. It was written by the British poet Y este poema que estaba escrito por William Cooper, tristemente su madre murió cuando él tenía simplemente 6 años y sus hermanos murieron cuando él era pequeño. Y pese a que él tuvo varios intentos de suicidio, él vivió con el ministro John Newton. Es el que escribió Increíble Gracia. Y Cooper pudo contribuir en el libro diciendo que hay una fuente y que Dios se mueve en maneras misteriosas. Pone sus pies en el mar. Si estás en una tormenta, Cristo es el Señor de esa tormenta. Incluso si no entiendes lo que está pasando en tu vida, Dios se mueve de maneras misteriosas. A term that has entered into common usage, and many of us don't know that that's actually Christian in its origin. Written by a man, who'd encountered God's grace himself. What I find fascinating is this: is that both men had their issues. Newton, of course, had been a slave trader, and Cooper appears to have been, a manic depressive Cooper of some parece kind. que ha sido de alguna forma deprimido, pero ambos fueron escogidos por Dios. Kingdom anthems that have lasted through the ages. Y esto ha sido algo que pasó durante los últimos años. Somewhere uncomfortable with the language that he used, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Siempre hay esta fuente And in 1819 they tried to make it que corre por las venas de less graphic or Manuel. bloody by changing the first line to from Calvary's cross a fountain flows. Y estas críticas no podían entender la verdad que se escondía, que hay una fuente de sangre que limpia todo aquel que se acerca hacia él. Y la sangre tal vez no haya sido atractiva, pero era totalmente necesaria. No entendían por qué veían cosas desde su carne. Y eso también demuestra la falta de impacto que la iglesia ha tenido en esta generación. Por aquellos que no entienden que hay poder en la sangre de Jesús. 1 de Corintios. Pero el hombre natural neither can he know them because they are spiritually discerned. The Amplified Bible, but the natural, unbelieving man does not accept the things, the teaching las and cosas de las revelations revelaciones of the de Spirit Dios, of God, for they are foolishness, absurd and illogical, and he is incapable of understanding them because they are spiritually discerned and appreciated, and he is unqualified to judge spiritual matters. Los hombres naturales no pueden entender o apreciar
o reconocer el rol que la sangre corre en nuestra salvación. Incluso primitivamente, nosotros deberíamos ser salvados por la sangre. Muchos dicen que son unas buenas personas y eso es suficiente. Pero Jesús nos dice que debemos nacer de nuevo. No hay nada aparte de la sangre de Jesús. The priests always went into the first part of the tabernacle performing the services. But into the second part, the high priest went alone En la segunda once a year, parte, not el pastor without blood, fue which he por su offered for cuenta himself and for the people's sins committed in ignorance. y fueron de las Say it personas que today, habían not cometido without blood. pecados. The Old Testament, again, En we el see Antiguo types and shadows Testamento in the Old podemos ver Testament. que They were habían symbols, they were símbolos, signs, signos, they were there y to era para indicate to us indicarnos a greater coming otro reality tipo de through Christ our realidad. Savior. And so in the En Old el Antiguo Testament, the high Testamento, priest went once a year into the Holy of Holies. He would have a rope tied este around his pastor leg, and he would have tendría bells on his clothes. estos- And so as he moved, you could hear him. And so if he did not confess all of his sins, estas and if he túnicas y wasn't covered podías in the blood, escucharlo the cuando él moment se he walked acerca. into the presence of God, he was struck dead. And that's why they would have the rope around his ankles so they could pull him out and get another high priest. How many of you would pray before you put yourself forward for ¿Cuántos de that job? ustedes orarían Amen. antes de And so, tener un trabajo como ese? You know, it was a sobering thing, but it was a symbol of Era un God's símbolo holiness and how you could not come de into the cómo no presence podías of ver God o apart estar en from la the presencia de blood. Dios Because before you sin la can be sangre. forgiven, you must first step into the Porque antes de que fountain. puedas ser You perdonado, will not make tienes heaven que if you've not been washed ser in the blood. You lavado might consider yourself en la to be a good sangre. person. You might Puedes do ser all una sorts of buena philanthropic persona, acts. hacer You actos might be, filantrópicos, virtuous. You might spend all your puedes time in pasar prayer. tu You vida will en not get to heaven aside from the blood en of oración, pero Jesus. no te puedes escapar de la I sangre cannot de Jesús. overemphasize this fact. Y quiero Particularly in a nation that has enfocar had so esta much parte. religion, ritual, and lifeless tradition as Ireland. I remember as a Recuerdo little boy, como my cuando mom era un taking me niño to the holy wells, y where there mi would madre be, me prayer llevaba meetings and where you would pray a at these holy wishing estos wells. And we estos have all sorts servicios, of superstitions pero in Ireland that are not rooted in pero what the había Bible muchas says. supersticiones Okay, y no era and so, lo que realmente la Biblia I decía. think that's important because the blood of Jesus is the sinner's only means of approach. La sangre de to a Jesús holy, perfect es God. la única And it's the only forma en means by la which que los God will pecadores engage with the pueden sinner. Because there's limpiarse. no other way to come No before hay a holy forma, God, no hay otra aside forma from the blood of de estar en la Jesus. presencia And de so, Dios. come to the fountain while there is still Entonces, time. Because there is such a tienes thing que ir a la as fuente too late. antes de Your que sea righteousness muy will tarde. not prevail. Your virtue is not Tu virtud no es sufficient. You might suficiente. be Puedes good, ser muy bueno, but eternity will pero la reveal that eternidad you are revelará not que good no eres lo enough. suficientemente Nothing bueno. can save us Nada from puede the salvarnos doom of death and damnation but the excepto blood. la Why? sangre. Because ¿Por we qué? are Porque somos sinners, pecadores, separated from separados de God by our Dios por sins. nuestros Book of Sam pecados. says that. It says your sins have separated you from your God. Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of God's glory. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Pero Christ our Lord. And so the blood of Jesus is a gift to all El mankind. regalo Sadly, de Dios many es do la not sangre de avail of Jesús it. que nos Many limpia de los choose to pecados. trust in their own Pero righteousness, muchos in their vienen own en su religion, their propia own filosofía, philosophy. religión. Jeremiah chapter 8 and verse 18 Jeremiah. in the Berean, the heading says, Jeremiah weeps for his people. My sorrow is beyond healing. My heart is faint within me. Listen to the cry of the daughter of my people from a land far away. Is the Lord no longer in Zion? Is her king no longer there? Why have they provoked me to anger with their carved images, with their worthless foreign idols? The harvest has passed. The summer has ended, but we have not been saved. This is why there's an urgency to soul Es por winning. esto que hay un This is llamado why a we have to ganar go. This almas. is why we must share Por our esto tenemos faith. que compartir nuestra fe. The harvest is past, the summer has ended, but we have not been saved.
For the brokenness of the daughter of my people, I am crushed, I mourn, horror has gripped me. Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then has the health of the daughter of my people not been restored? Jeremiah was sent by God to the people of Israel 500 years before Christ to warn them that they were destroying themselves because of their sin and lack of repentance. And he addresses the danger that many still face today. Él los mencionó del daño, del peligro del que corrían por sus pecados. Todavía no estamos tan sofisticados para escapar de la muerte. Entonces la pregunta hoy, ¿estás salvado? ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Has entregado tu vida a Jesús? Porque tienes que entender nada puede limpiar tus pecados excepto por la sangre de Jesús. ¿Se han limpiado en esa fuente? Si no es así, tendrán una oportunidad al final de este mensaje. Este es el regalo de Dios. Y la religión a veces nos dice de que nuestros pecados pueden librarse por nuestros buenos actos. Y históricamente la gente hizo sacrificios, todas estas malas cosas. Piensan que es parte de su vida espiritual para tener. Muchos católicos creen en la purga, este lugar donde vas a sufrir en la siguiente vida para que puedas ser perdonado. Y eso es trágico porque la purgatorio no existe, no está mencionado en la Biblia. Los budistas, hindús y otras religiones mencionan karma de alguna forma y piensan que las acciones presentes tienen futuras consecuencias. Este no es Hebreos 9. Verso 27. En ese día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y para la impureza. Esta idea de que de alguna forma el sufrimiento podrá comprar nuestra salvación es trágico porque solo la sangre de Jesús es la respuesta. Y si caminamos en la luz como Él es la luz, todos los pecados. No sé si Dios pueda permitir o perdonar esto o aquello, pero la Biblia dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si tus pecados están frente a ti como una montaña, tienes que saltar hacia la fuente. Aquel día la fuente fue abierta. En ese día se abrió una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y para la impureza. En ese día se abrirá una fuente a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén, para limpiarlos del pecado y la impureza.
redención pertenece a Dios. Por ahora y toda la eternidad le agradeceremos a Jesús, a Dios, por la redención. Todas las películas, los libros tienen redención. A nadie le gusta una historia que termine en algo triste. Nos gusta la redención. Tal vez donde la persona que era mala cambia su vida para bien y hace bien al final. Todas estas películas como Gladiador o Corazón Valiente. Al final el héroe reclama la victoria, la libertad y de alguna forma tiene redención. Bueno, en Gladiador, claro, él muere al final, pero todos mueren. Tienes que vivir bien, tienes que morir bien. Redención es algo que nos inspira. Y es posible. La idea de todos estos que han sido rotos pueden ser reparados. Revelation 5 and verse 9, and they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open the seals, for you were slain, and you've redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." And so again, it's completely unbiblical for people to say, "Oh, Christianity is the white man's religion," or somebody. No, no bíblico decir que los cristianos simplemente somos religiosos, porque Dios nos ha hecho a todos de la misma sangre. Y es solo la sangre de Jesús que puede salvar a todos los hombres. Ephesians 1:7, for in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. In him we have redemption through what? Through the blood. Gracias a él tenemos redención a través de la sangre. Says the same thing. In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Thanks so much. So, gracias, Jesús. Redención es una palabra que lo usamos frecuentemente en la iglesia, pero muchos no entienden sus implicaciones o su significado. Y a veces usamos estas palabras sin darnos cuenta del impacto que tienen. Y es a veces el por qué algunos creyentes no viven una vida de Dios, no pueden llegar a tener una conexión con Él. Y simplemente alcanzan la superficie y piensan que algunos de los sermones que predico son superficiales y piensan que simplemente me enfoco a que las personas se sienten bien. That we need to swim in so that we can be strong and so that we can truly understand things. Because when you y es así que debemos entender las cosas, porque si entendemos redención, es entender la fuente. ¿Y qué es redención? Y a veces eso significa comprar, puede ser comprar la libertad de la esclavitud. Tenía un amigo que estaba en Pakistán, él es un evangélico y él tuvo que pagar por la libertad de una familia que estaba en peligro. Ellos eran esclavos y nosotros contribuimos al dinero que él necesitaba para que esta familia sea libre. Y tristemente, la esclavitud es todavía una realidad. Y aquí en Europa parece un término muy antiguo. Gracias a Dios, la esclavitud no es una realidad para varios países cristianos.
Pero hay muchas personas en esta sociedad que sí son esclavos a adicciones, a la pornografía, a sustancias, al alcohol. Y es por eso que nosotros tenemos que ir como iglesia y mostrar a nuestra generación y liberarlos de todo lo que los separa de Dios. Hay muchos en nuestra generación que están siendo oprimidos por Satanás y por eso necesitamos entender el poder que hay en la sangre de Jesús. La esclavitud no existe en muchas naciones cristianas, a no ser de que hayas atendido a una universidad. But a modern day application or illustration would be what I call the pawn shop principle. How many of you ever been to a pawn shop? Don't put your hands up. We went to one. We were in Tulsa last Christmas. My mother-in-law knows I Mi love suegra old sabe que things. me If encantan she ever wants to get rid of something, she just gives me a call. deshacerme de cosas viejas. Joanna, however, is very different to me. I'm sentimental. Hold on. How many of you saw I was wearing my wedding ¿Cuántos suit vieron last year? que el Last anterior week, domingo estaba 25 usando years. mi A lot traje of people de were hace impressed. 25 Joanna said, años? "You never told the people you left the trousers out." Okay, I did. You know, just a little. But man, I thought I was going to pass out, and that thing was wool. Everything was starting to go black. But anyway, you know, so I'm kind of sentimental. She's not. She just throws things out. She's Ella ruthless. puede deshacerse de But, las cosas She fácilmente gets in a high when she's throwing things out. She loves it, y you eso know? le gusta. And so she gets quite irate sometimes, and she asks, "What rubbish is my mother giving you Y now?" ahora qué And, basura te está dando But mi in madre. Tulsa last January, my boys wanted to go to a pawn shop. They noticed because they wanted to look at the guns. Y recuerdo a mis While I hijos was que there, I querían saw a ir beautiful a esta silver Glock and it had tienda a picture of Donald porque Trump on vendía the armas. barrel. It was so cool. I really wanted it. I wanted it so bad. But I love America. There's nowhere like it. But in essence, a pawn Y en shop esencia, takes valuables as este collateral tipo de on the tiendas loans, on the money they loan to you. toman And so if you las come cosas back que within tienes the que dar agreed como time garantía and you pay back the capital along with the interest, you get your valuables back. And so you have redeemed or bought y back the puedes de esta object. forma tener dinero If a not, cambio the pawn shop is free de to estas sell cosas de that las object and get their money back. que And das. so redemption means to buy back. Y de esta forma redención Ephesians significa chapter 2, tener tus cosas de vuelta and it says, cuando pagas "And you por he made ellas. alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we once conducted ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, just as others." This is why it's so ridiculous for any person to say, "I'm a good person." No, you're not. Es por No, you're esto not. You que might think you are, but haces el ridículo cuando dices que eres una buena persona y eso es very suficiente. surprised. We cannot No be podemos good ser before buenos God. antes All of our ante Dios. righteousness is as filthy rags, as it says in the book of Isaiah. There's only one thing that can make us right in Solo hay God's una eyes, cosa that's que the nos blood of puede hacer Jesus. buenos But en it los says, ojos "But de God, Dios who y is esa es rich la in sangre de mercy, Jesús. because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved." And so the Bible says, you made alive who are dead in trespasses and sins. And again, it emphasizes that in verse 5. You were dead in trespasses, and yet God made you alive. And so we were children of wrath. We Nosotros were slaves of éramos Satan esclavos through de, sin. We were de literally Satanás dead por in our nuestros trespasses pecados, and sins, but pero God Dios nos redeemed liberó us, and he y purchased compró us at the nuestras almas cross. en la cruz. You know, Genesis chapter 3, Génesis, I'm not going to go there, but Adam and Eve capítulo sinned, 3. and as a consequence of their sin, they saw that they were naked, and Adán vio que estaban you know, in desnudos that moment, God clothed them with skins y of an Dios los animal, vistió con and, and so blood was shed, and so las from pieles that de very animales. beginning, from the very beginning, man understood that the way to God was through Y desde ese the blood. momento el hombre And, entendió que and el so as regreso a a Dios consequence of their era a sin, they were través de naked, la they were now sangre. slaves to sin Ellos and to Satan, eran sickness and death. esclavos de And, sus as would de sus all of their pecados. descendants be, because as the type, so are all the copies.
Existe este principio. A veces hay un CD y tiene una rasgadura, y si haces copias, todas las copias tendrán esta rasgadura. Y así fue como el pecado original fue generación tras generación. Y podemos ver este pecado generacional yendo de uno a otro. Pero aún así Dios prometió nuestra redención. Y de esta forma Dios nos prometió una redención. No nos mandó un inspector, sino la redención. And that he shall stand at the latter day upon the earth, and though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. The New King James. For I know that my Redeemer lives, porque sé que mi Redentor vive, y Él estará por fin en la tierra. Y después de que mi piel sea destruida, esto sé que en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, y mis ojos contemplarán, y no a otro, como anhela mi corazón dentro de mí. Como mi corazón anhela dentro de mí. No hay nadie como Él. How my heart yearns. You see, mankind has a longing, a deep longing for something he can't even describe, much less achieve or realize. Happiness, satisfaction, fulfillment, freedom. What was it Bono used to sing? I still haven't found. Bono decía de los Rolling Stones, no puedo encontrar lo que estaba buscando, esta satisfacción. Y para cualquiera que hayan ido a la Capilla Sixtina, es una ilustración de cómo Adán no toca los dedos de Dios. We may desire it or yearn for it, but we cannot find it apart from the touch of God. And so, like I said, mankind longs for this fulfillment, this freedom, this satisfaction. He might think the answer is found in political freedom. Algunos de ustedes pueden pensar de que la redención está en la fama, poder, pero nada de eso los va a satisfacer. Porque vivimos en un mundo que se cae. Y todas las naciones tienen estas ruinas con castillos, villas, y ahora hay árboles saliendo donde antes habían castillos maravillosos. Denme un auto súper nuevo, pero con el tiempo envejecerá. Pueden comprarse el auto más caro del mundo, pero aún así en un tiempo estará desgastado. Nosotros venimos del jardín de Edén, y por eso creemos que podemos tener esta redención a través del socialismo o este tipo de filosofía, y se dan cuenta de que este sueño es una pesadilla, porque vivimos en un mundo que se cae. Puedes darme una fortuna y será gastada. Y todo lo que tiene este mundo, todo lo que tiene para ofrecerte, siempre te dejará decepcionado, vacío y desilusionado. ¿Por qué? Porque el mundo no es suficiente, no puede satisfacerte. Por eso es importante entender que puede ser importante tener un buen trabajo, casarte, tener hijos,
Y esas cosas te pueden traer felicidad, no pueden llenarte totalmente, no como una relación con Dios. Siempre estarás buscando por algo más. No, pastor, yo voy a tenerlo cuando tenga ese celular, cuando tenga esa promoción. Te podrá dar felicidad por un tiempo, pero después sentirás un vacío y sentirás que necesitas algo más. Y es así como vas de una cosa a otra y otra. Ninguna de estas cosas están hechas para satisfacerte totalmente. Lo único es la redención. Por eso Jesús dijo, ¿qué tiene un profeta que puede ganar todo en el mundo pero perder su propia alma? Por eso debemos ir a la fuente. Y en esta fuente tendremos redención. Tienes que declarar esta redención todos los días, porque te aseguro que Satanás va a tratar de atacarte todos los días. Billy Graham dijo esto: nunca he conocido a nadie que busque a Jesús sin la redención. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. And I assure you, many of those whom we today consider to be celebrities and business magnates, todas estas personas que son famosas y que son importantes y tienen influencia, algunos de ellos han hecho un trato con el diablo. Y Satanás dice, te daré todo lo que quieras. ¿Crees que ha cambiado desde los tiempos de Jesús hasta ahora? Satanás, Dios de esta tierra. Es interesante cómo Satanás ha considerado toda esta fama y fortuna. Entonces, ¿a quién estás honrando en tu vida? Y Jesús respondió, Satanás, ve detrás de mí. Satanás le ofreció el mundo a Jesús en un plato. Y Jesús dijo no. ¿Por qué? Porque sabía su propósito, su destino, tenía su llamado. Y sabía que no había un atajo. Satanás le ofreció a Jesús la corona sin la cruz, pero Jesús sabía que debía sufrir. Satanás escogió en agrandarse, pero Jesús él escogió en primero ser humilde. Y cuando estén sirviendo, háganlo por Dios, no lo hagan por los hombres. En la Biblia decía que los fariseos amaban más la fama de los hombres que Dios. Estuvimos hechos para servir, glorificar y adorar a Dios. Y solo hay un camino hacia Él, es a través de la sangre. But Christ came as the high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Adorado sea el Señor. Entonces Dios vino por su sangre. Pero Cristo entró a este reinado
ofreciendo su propia alma por nosotros. Gracias a esto hemos sido comprados por Jesús. Hemos sido traídos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del infierno al cielo. Galatians 3:13 says Christ has redeemed us from the curse of the law, having been made a curse for Porque us. sé que mi Redentor vive y que Él se prepara en el último día sobre la tierra. Y aunque después de que mis gusanos de piel destruyan este cuerpo, sin embargo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, y mis ojos. Estamos redimidos de la pobreza, de cualquier espíritu de muerte. Ellos no tienen espíritu en nosotros. Jesús nos ha redimido de ello. Y estos capítulos hablan sobre la prosperidad y las bendiciones y la felicidad, lo que muchas personas van a tratar de enmarcar como la felicidad, pero en realidad son las bienaventuranzas de Dios. No quiero que busquen estas cosas superficiales. Tienen que ser literales en la Biblia, porque si van a ver en las y la derrota, Cristo nos ha redimido en la cruz. De todas formas, Galatians 4 and verse 3. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a porque woman, nosotros born mismos under the también law, fuimos to una vez redeem those tontos, who were under the law, desobedientes, that we might engañados, receive the adoption sirviendo a of sons. diversas lujurias y placeres, are viviendo en la sons, God has malicia sent y forth la the Spirit of envidia, his Son odiando into y your hearts, crying odiándonos out, unos a Abba, otros. Father. Even Pero today, cuando la the Jewish bondad people y el would amor refer to de their Dios Father nuestro as Abba, which Salvador means daddy. hacia el hombre, sino de Therefore, acuerdo con su you're no longer a misericordia. slave, but a son. And if a son, Él then nos an salvó heir a of través del God lavado through Christ. de la regeneración y la So we are renovación del redeemed from Espíritu sickness and Santo. from poverty and from, Hemos sido liberados destruction. de toda esta We're redeemed from pobreza, death. destrucción. And so I'm going to talk on Y that hablaré more más de next esto week, la but siguiente semana, blood pero la declares that sangre you are nos no dice longer que a nosotros slave, no but a somos son. You're a son or a esclavos, daughter of the sino Most High hijos. God. We've been redeemed by the blood Hemos of sido Jesus, and redimidos por la sangre we de can Jesús. therefore understand that we are off Estamos limits fuera to de los Satan and límites to de all of his Satanás works, y de because todos we're sus God's property. trabajos, The price porque has already el been precio ha paid. sido When ya you've pagado. redeemed something from the pawn shop, Entonces you're free nosotros to walk out podemos with it. So too Christ caminar redeemed your soul by the por la blood he sangre shed que at the Él ha cross. derramado. The price has already been paid. La Religion religión says, dice que try puedes harder. intentar más fuerte, pero la But redención, redemption, I think again, you know, la religion religión says puede try decir harder, fast, que pray, serve, give, intentes, do. hagas esto o Religion aquello o says lo do. otro, pero la Redemption says redención dice done. que But if you get this si will set you entienden free. esto, los liberará. Because many of you still have a Porque muchos de ustedes performance mentality tienen with un God, but when you tipo de understand mentalidad redemption, hacia Dios, you recognize that, you know what, irrespective of what I've Irres- prayed today, irrespective of what I've independientemente fasted de lo this que week, hagas esta irrespective of semana, whether I've done well bien or o whether I've mal, fallen flat on my face today. It's ya está settled. todo. I'm Dense redeemed. cuenta que I'm está God's child. It doesn't mean you redimido. shouldn't do those things, but it just simply means that you're not trying to No save trates de yourself. salvarte a ti mismo. Redemption means I don't have to save myself because Christ, my Lord, has already saved me. Titus 3 and verse 3. For we ourselves also were once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Una But when vez the kindness nosotros and the love of God our Savior también towards fuimos man appeared, tontos y not by works of desobedientes. righteousness Fuimos which we have done, engañados y nos but according to convertimos his en los mercy, esclavos de he muchas saved lujurias us y through the placeres. washing of regeneration Nuestras and renewing vidas of the estaban Holy llenas Spirit, de maldad whom he y poured out in envidia, us y nos abundantly odiábamos through el uno Jesus al Christ otro. our Savior. Pero cuando That having been Dios, justified nuestro by his Salvador, blood, reveló su we bondad should y become amor, heirs nos according to the salvó hope no por las of cosas eternal justas que habíamos life. hecho, sino por su In the New Living, misericordia. when God, our Savior, revealed Él his lavó kindness and nuestros love, he saved pecados, us, not because of the dándonos righteous things un we have nuevo done, but nacimiento because y una of nueva his vida mercy. a través del Espíritu Santo.
Él derramó generosamente el Espíritu sobre nosotros a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando entienden esta redención, te da la confianza, no solo en la presencia de Dios, pero también en la presencia de la oscuridad. ¿Cuántas veces el diablo va a intentar visitarte mientras estás dormido? Y voy a hablar de eso la siguiente semana. Pero cuando entiendes el poder de la sangre, no tienes que estar asustado de la oscuridad, de los demonios o de Satanás. Y hay esta historia de este hombre que estaba en su cuarto con su vela y escuchó algo y era Satanás ahí en su cama. Y muchos van a asustarse. Y este hombre dice, es simplemente tú. Simplemente apaga la vela y se va a dormir. El único poder que tiene es miedo. Por eso la canción dice, no soy esclavo del miedo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Esa redención lo que te dice que eres un hijo de Dios. Es una fuente de redención. Esto es importante porque la redención te libera. Te libera de tratar de ganar los favores de Dios. Romanos 3. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. El amor de Dios ha proporcionado el camino de la redención a través de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos? Porque muchos viven su vida con miedo. Y no es de que tú hayas encontrado tu salvación. Cristo lo hizo. Él te levanta. Digan todos, tienen redención. ¿Escuchaste eso, Satanás? ¿Escuchaste eso, diablo? Yo he sido redimido. Vamos, adoremos al Señor. ¿Cuántos de ustedes son agradecidos de que no son grandes para meterse con el plan de Dios? Nunca olviden que el precio ha sido pagado en la cruz con su sangre. Si no ha sido redimido y ha sido corrompido por oro, plata, no puede ser perdonado a través de la sangre de Jesús. Entonces fuiste comprado. Significa que eres de la propiedad de Dios. Eso significa que estás fuera de los límites de Satanás. Tu alma ha sido pagada por la sangre. Puedes estar muy emocionado por la sangre. Y por eso me encanta ir a orar con estas nuevas parejas que compran su nuevo hogar, que tienen bebés. Estas cosas son hermosas. Tal vez tienes un trabajo, una promoción. Se siente bien. Y es bueno pensar que estas bendiciones han sido oradas. Y agradecemos a Dios por todo lo que hemos recibido, pero nunca olviden que tú también has sido comprado. Es una cosa haber recibido una oración, pero es otra cosa haber sido comprado con la sangre de Jesús. Como el equipo de adoración se acerca. Esto no es una transacción legal, porque muchas veces buscamos una definición, una cuota.
No es algo irrelevante o un concepto teológico. La redención es algo que todos necesitamos entender, porque es la prueba eterna de su amor por todos nosotros, porque puso a su propio Hijo en la cruz, que Dios amó tanto al mundo. Si pueden levantarse, por favor. Quiero leer esta cuota de Billy Graham. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. El amor de Dios ha proporcionado el camino de la redención a través de Cristo. Porque hay esta tensión en la redención de Jesús y justicia, y en el otro su misericordia y amor, y los dos se encuentran en la cruz, donde Jesús compró nuestras almas. Y déjenme ser muy claros, no hay ningún hombre que pueda escapar de la muerte y ninguno que pueda tener la salvación por sí mismos. Y por eso cantamos la canción Me entrego totalmente a ti. ¿Por qué? Porque es algo que debemos hacer. Y no quiero terminar este servicio hoy antes de darles oportunidad a que entreguen totalmente su vida a Dios, porque Él ha comprado incluso antes de que nazcas, mucho antes de que tú nazcas. Cuando Él estaba en la cruz, tú estabas en su cabeza. Cristo tomó tu lugar, mi lugar en la cruz. Por eso la fuente habla de Cristo. Esta fuente que es alimentada de las venas de Manuel. Y puede que estés teniendo problemas con la condenación, con la vergüenza, con el pasado. Y piensas que Dios no puede perdonarte por todo lo que has hecho o dicho, pero Él sí puede. Pero lo único que tienes que hacer es responder y entregar tu vida totalmente hacia Dios. Por eso quiero darles a todos una oportunidad si nunca han aceptado a Dios antes. ¿Y por qué lo hago cada semana? Porque no hay nada más importante que este paso de dar tu vida hacia Dios. Puedo creer en milagros, pero nada de eso importa. Si Dios te bendice, te cura el cuerpo, si puede quitarte tus adicciones, tienes que ser salvado. Te pregunto, ¿estás salvado? Quiero que consideres lo que Jesús hizo. Y otra vez les repito, ¿qué ha ganado un profeta que lo tiene todo en este mundo y ha perdido su alma? You will go straight to your eternal home. Man goes to his eternal home, it says in the book of Ecclesiastes. Do you know? ¿Sabes dónde está tu casa por la eternidad? Y la mayoría dice el cielo, pero ¿basado en qué? Pero si dices que eres una buena persona, no es suficiente, tienes que nacer de nuevo. Si no tienes el seguro de que si el cielo es tu hogar eterno, simplemente levanta tu mano. Si quieres dar